si alguno anda limpio, al menos con una hoja de cuaderno por ahí y le hago una tarjetita con colores. Pero hay que dar algo, porque solo el pensar no es suficiente, mis amados. Usted tiene un Dios que piensa cosas buenas por usted y da cosas buenas a usted. No se queda Jehová sobre el pensamiento. Bien, en esto del llamado y del llamamiento hay 4 cosas esenciales. Lo primero es la voz de Dios, claro, porque en todo llamado debe haber una voz. Lo segundo es que usted está llamado a reconocer esa voz, porque si usted no reconoce la voz de Dios, usted no va a poder tomar la bendición que hay en esa voz. Y ahí hay un error muy recurrente en la vida de un cristiano, que Dios está hablando y no tienen ni idea, porque no reconocen la voz de Dios. Sufrimos mucho por eso y eso nos pasa. Se lo pongo como un ejemplo. Fíjese que hace 10 años usted no ve a alguien, ¿sí? Y entonces usted va caminando y alguien desde la otra acera le comienza a gritar: fulano, fulano, fulano. Y como hay un montón de gente, usted no reconoce la voz, usted no sabe. Y entonces este fulano se le acerca porque cruza la calle y le dice: mira, soy yo. ¿Te acuerdas que vivíamos juntos? Ah, sí, fulano, ¿cómo estás? Pero la voz no la reconoció. Porque muchas veces usted conoce a la persona pero no reconoce la voz. Resulta que usted le da el número a fulano para que fulano lo llame. Y 4 o 5 días después fulano lo llama a usted por el celular. Esto ya se lo he dicho antes. Ring, ring, aló, ¿quién habla? Yo quién. Yo, no me reconoce la voz. Usted va a reconocer la voz si hace 10 años no habla contigo. Así son los cristianos con Dios. Porque no leen la palabra, porque no oran, porque no están en un continuo orar y leen la palabra. Muchas veces Dios está hablando, Dios está hablando y parecen unos loros o una guacamaya. No tienen ni idea de lo que Dios les está diciendo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a reconocer la voz de quién. De Dios. Entonces escuche, usted tiene que oír la voz de Dios, usted tiene que reconocer la voz de Dios, usted también tiene que entender la voz de Dios, porque si no reconoce, si no entiende al que reconoce, ¿para qué lo reconoce? La Biblia dice que uno no debe darle consejo a los necios. Yo no le doy consejo a los necios. Cuando alguien está en una actitud de necedad, yo no doy consejo. ¿Por qué? Porque no va a entender lo que quiero decir. Eso es perder el tiempo. Cuando alguien está gritando, yo no le hablo. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? He aprendido, a veces caigo en ese error, pero he aprendido que es perder el tiempo a hablar con alguien que grita. ¿Sí? Es perder el tiempo. Entonces, otra vez, usted tiene que escuchar la voz, usted tiene que reconocer la voz, usted tiene que entender la voz y usted tiene que hacer esto, lo último que le voy a decir, 3 veces. Esto último que le voy a decir. Lo primero es escuchar la voz. Lo segundo es reconocer la voz. Lo tercero es entender la voz. Y lo cuarto, tiene que hacerlo 3 veces. Esto es lo cuarto que usted debe hacer. Con la voz que escuche, con la voz que reconozca, con la voz que usted entienda. Usted tiene que obedecer, obedecer y siempre obedecer la voz. No es trabajar, 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 sino obedecer, obedecer y siempre obedecer. Porque de nada le sirve escuchar, reconocer, entender, si usted no obedece, obedece, obedece lo que Dios le quiere decir. De nada le sirve. Y toda obediencia parte de un oído. Ahora me va a entender mejor. Quiero que vaya a 1 de Samuel, capítulo 3, desde el verso 1, y déjeme contarle una de las historias con las cuales yo sonrío mucho, disfruto mucho en mi vida cristiana. Amén. 1 de Samuel, capítulo 1. ¿Sí? Esta es la historia del profeta Samuel. El profeta Samuel tenía una mamá. ¿Sí? Sí. 1 de Samuel, capítulo 3. El profeta Samuel tenía una mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá del profeta Samuel? Ana. ¿Sí? Ana Murillo. No sé si el apellido de ella era Murillo, pero sé que se llamaba Ana. Amén. El papá del profeta Samuel se llamaba Elcana. ¿Ok? Pero el papá del profeta Samuel tenía 2 mujeres. Una cosa que no es la voluntad de Dios, pero en la antigüedad se veía. Tenía a Penina y tenía a Ana. Amén. Entonces, oiga la historia porque lo quiero ubicar. Resulta que Elcana, que era el papá del profeta Samuel, tenía una de las mujeres, le había dado hijos, que era Penina. Pero Ana no había podido tener hijos. Oye, no había podido. Había algo que le hacía falta a Ana y eran hijos. Y Samuel es el hijo
que Dios le concibe y le regala a Ana, porque Ana solo tiene un solo hijo. ¿Ok? Entonces, mira la historia de Samuel. En un momento, Ana llorando en la iglesia, delante del altar del Señor, Ana está, como dice la palabra, orando y derramando su corazón y le pide al Señor que le regale un hijo. Y dice la Biblia que Dios la escucha y le dice que de aquí a un tiempo ella va a concebir. Es decir, Dios le da regalo de su petición. Amén. Dios escucha a Ana. Ahora escucha, Ana no estaba peleando con el Señor. Ana estaba como una hija tirada ahí en el altar, rogando a Dios por algo. Porque los hijos ruegan, se ponen insistentes. Los hijos son de ahí. De ahí sí, en un momento el profeta Elí, el sacerdote Elí, pensó que Ana estaba borracha, porque es que ella estaba desbordada en oración delante del Señor. Y el Señor la escucha, dice la palabra, y le concede a Samuel. Entonces, cuando el Señor le dice que le va a conceder la petición a través del sacerdote Elí, Ana dice: Señor, si tú me lo das, escucha, esto es maravilloso. Si tú me lo das, ese hijo que tú me das, yo lo apartaré para ti y lo dedicaré para tu servicio. Tremenda sierva, porque eso no lo hace una mamá.